Hoy en el sillón de John nos acompaña un abogado, empresario, referente en nuestra región, Cristian Sánchez, que además de eso puedo decir que es mi socio y que me ha abierto la mente en el mundo empresarial. Cristian, bienvenido. John, muchas gracias por la invitación a este programa. Espero poder compartir un poco de las experiencias que en este largo viaje empresarial y como abogado he logrado adquirir. Hoy tenemos a Cristian Sánchez, nuevamente bienvenido Cristian. Yo sé que el contenido que vamos a sacar hoy, el aporte que nos vas a dar a nosotros, los empresarios y los emprendedores, va a ser de mucho valor, así que quédense hasta el final. ¿Cierto? ¿Qué otro punto podemos tener muy presente a la hora de montar un emprendimiento o a la hora de tener la empresa? Yo qué sugiero, John, primero, hacer un análisis financiero del modelo de negocio que se va a iniciar. Empezar a determinar cuáles son los costos fijos y los gastos que puedan llegar a tener ese modelo de negocio. Porque eso es lo que nos va a generar a futuro o nos puede llegar a garantizar el margen de utilidad. Sí. Entonces, empezar un modelo de negocio sin contratar una persona experta en que nos haga una modelación financiera de cuáles son los costos y los gastos, cuál es lo máximo que me puedo gastar en un arrendamiento, cuál es lo máximo que puedo gastarme en la contratación de un colaborador, es poner en riesgo desde el inicio la operación de este modelo de negocio, incluso llevándolo al fracaso, contando con suerte en muchos casos, ¿cierto? De que tuvo buenas ventas, sí, pero hay que hacer una buena proyección financiera de los costos y de los gastos de ese modelo de negocio. Eso es primordial. Pero por decir, en este nicho hay como, qué sé yo, unos valores fijos, unos porcentajes fijos, o dependiendo de cada barbería o de cada centro de estética es diferente. Pues yo creo que cada modelo de negocio es diferente. Sí. Sin embargo, hay unas generalidades. Hay quienes dicen desde el sector financiero que, por ejemplo, el arrendamiento, el valor de un arrendamiento de un local comercial no debería superar el 20% de las ventas que está generando el modelo de negocio o que proyecta inicialmente. Porque es que si no se hace de esa manera, pues no logramos tener unas buenas ventas para poder cubrir esos costos fijos y esos gastos, pues siempre vamos a llegar a fin de mes alcanzados. Y es allí donde el barbero o el emprendedor, si está prestando servicios, se vuelve en un autoempleado y no puede llegar a sacar unas utilidades y termina sacando de su propio bolsillo para el sostenimiento y el mantenimiento de ese modelo de negocio. Entonces, tener una estructura de gastos y de costos para poder establecer el precio de venta del servicio es importantísimo, porque sí, eso me va a generar el margen de utilidad que puedo llegar a tener a futuro en ese modelo de negocio. Sí. O sea, en este caso ya no sería un negocio. Obviamente, si no genera utilidades, no es negocio. Pues exactamente, su palabra lo dice. Entonces ya no sería negocio, porque nadie desea montar un modelo de negocio, una empresa, para perder. Claro, eso pasa todos los días, John. Incluso hay estadísticas que dicen que de 10 personas o de 10 empresas que se registran, 7 o 8 en menos de 5 años fracasan. Y es porque efectivamente pues hay muchos factores, pero uno de ellos es no hicieron una buena proyección financiera de los costos y de los gastos y del retorno de la inversión. Porque es que también hay que tener algo en cuenta. ¿Cuánto vale el montaje, la inversión para poder empezar a materializar ese modelo de negocio? Sí. Y es que un modelo de negocio no es simplemente contratar un arrendamiento, que es importantísimo, tener un buen contrato de arrendamiento, pero cuánto me vale el sostenimiento del arrendamiento, el pago de los servicios, el software, el marketing, los colaboradores, los insumos, el gasto que es el normal, el internet. Hay que empezar a calcular eso dentro del valor del servicio o del producto para poder saber cuál es el valor real, el costo fijo de ese producto, de ese servicio, y poder tener un margen de utilidad, que es lo que generará el sostenimiento del modelo de negocio a futuro. Excelente esa parte, Cristian, pero entonces, por decir, continuando con lo que yo decía ahorita,
el 20%, o sea, entre comillas, como una base, el 20% para el arriendo. Para el arriendo. ¿Cuánto porcentaje podríamos destinar para el pago de los colaboradores? Es que eso depende de cuántos colaboradores proyectes tú de acuerdo a los servicios que tú proyectes prestar, ¿cierto? Pues si tú vas a tener un solo colaborador, ¿cierto? Ya hiciste un análisis financiero donde efectivamente dijiste, pues analizaron y dicen, para poder cubrir los costos fijos, debo tener 1 o 2 barberos y vender en el mes X cantidad de dinero porque si no voy a estar a pérdida. Sí. Entonces, hay que calcular dentro del valor de ese servicio del producto cuánto me vale ese colaborador a mí. Sea que lo tengamos en un contrato laboral o sea que lo tengamos por una participación de utilidades. Hay que saber cuánto me vale. Eso hace parte de ese presupuesto y de esa proyección financiera. Es decir, primero necesito saber cuánto voy a vender para destinar pues Por lo menos proyectar cuánto tengo que vender para poder llegar a un punto de equilibrio donde mínimamente el modelo de negocio se sostenga. Sí. ¿Cierto? Y eso me lo va a decir, es un análisis financiero, no simplemente sacar unas cuentas. No, hay que hacer un análisis financiero. Ejemplo, John, y tomemos ejemplo la barbería. Nosotros necesitamos saber cuánto nos vale un corte para poder saber cuánto nos vale los costos, los insumos, sumándole el arriendo, los servicios y otros costos, otros gastos adicionales y cuánto me vale el barbero. Entonces, ¿cuánto está dispuesto ese barbero a ganarse por cada servicio? Eso lo tengo que calcular yo con los demás costos fijos y los demás gastos en los insumos. Cuando yo ya tengo ese valor, entonces digo, este servicio me va a valer tanto porque de este costo fijo calculo un porcentaje de una utilidad, llámese un 15, un 20, un 30, un 40% de utilidad. Y cuando hablamos de utilidad, es porque ya cubrí todos los costos fijos, inclusive ese barbero o ese estilista, ese colaborador. Entonces hay que hacer unas proyecciones financieras, lo primordial es contratar un financiero que me ayude con eso. Cuando hablamos de utilidad, Cristian, es la plata que ya puedo meter en mi bolsillo. Es el dinero que queda después de cubrir todos los costos y los gastos de la sociedad o del modelo de negocio. O sea, sí, lo que se reparte entre los socios, pues. Lo que uno dice se reparte entre los socios. Si soy yo, pues es lo que me queda a mí del ejercicio financiero del mes. Esto es lo que yo puedo distribuir o puedo utilizar o puedo reinvertir. Reinvertir, sí, que sería lo ideal. Claro, mira, por ejemplo, cuando un modelo de negocio compra un producto, tiene que decir cuál es el valor del costo, ¿cierto? Sí. Y ese costo, cuál va a ser el valor de mi utilidad para yo poderlo poner en el mercado. ¿Qué otro punto nos puedes aportar? ¿Qué nos serviría? A ver, John, otra sugerencia o recomendación que debemos de tener en cuenta al momento de tener un modelo de negocio es si vamos a tener socios. Socios, muy importante. El tema de los socios, importantísimo, porque tenemos los socios que ayudan a crecer el modelo de negocio, como los socios que no nos ayudan y lo que hace es que esa inversión se termine perdiendo, ¿cierto? Entonces, mi recomendación es conocer ese modelo o ese tipo de socio, empezar a conocerlo. ¿Cómo reconocer si un socio es bueno o malo? Es difícil, sin embargo, vamos a copiar lo que hacen los árabes y los japoneses. Cuando los árabes y los japoneses pretenden llegar a un acuerdo comercial con un nuevo socio, incluso para vender o para comprar, ¿qué es lo que ellos hacen? Conocer ese socio. Conocerlo. Y no se gastan poco tiempo. Pero para conocer ese socio, ¿hay alguna recomendación también? O sea, ¿de qué forma se conoce? A ver, lo que pasa es que estamos muy acostumbrados a que el primero que nos propone un modelo de negocio, con ese inmediatamente decimos sí, porque somos muy latinos y a todos le decimos sí. Sí. Pero los árabes y los japoneses, por ejemplo, John, estudian al socio, quieren conocer al socio, quieren conocer la familia del socio, cómo se comporta el socio. Hoy contamos con redes sociales,
es un punto importante. Hay que conocer cómo se comporta ese socio dentro y fuera, incluso de las sociedades, personal y familiar. O sea, ¿Cierto? más como la parte del ser de la persona. Hay que conocer un ¿Cómo poco el es? ser de esa persona. Porque es que yo he venido catalogando tipos de socios. Está el socio capitalista, que mete el dinero, pone el dinero, pero en últimas, si bien apoya el modelo de negocio, tú terminas trabajando para ese socio capitalista, ¿cierto? Se Él solo pone desentiende el del dinero, negocio. él se desentiende del negocio, a él solo le interesa el retorno y la inversión, a él no le interesa más, ¿sí? Pero es un apalancamiento importante para los modelos de negocio. Sí. O sea, es bueno tenerlo también. Claro, pero es muy dependiendo. importante cuando ese socio capitalista, además también es un socio que aporta trabajo, aporta intelectualidad, porque también le está dando un valor agregado a ese modelo de negocio. Entonces también le empieza a doler el negocio y no solamente está pensando en el retorno de la inversión, sino que está pensando en que ese modelo de negocio surja, realmente se sostenga y que genere utilidades para él poder retornar la inversión rápidamente, pero además que empiece a generar unas utilidades, una rentabilidad. Pero hay socios, John, que son conflictivos. Hay socios perezosos, hay socios que pueden aportarte inicialmente un valor agregado, pero que después, como decimos, se echan las cobijas encima y no quieren trabajar, Pelan el cobre. ¿cierto? No Sí. quieren trabajar. Entonces son socios que empiezan a restarle valor, empiezan a exigirle más a la sociedad, pero no están aportando. Entonces es un socio que definitivamente no sirve. Pero puede pasar en algún momento, qué sé yo, cuando lo conoces crees que es bueno, pero puede cambiar. Sí, por eso saber exactamente quién es bueno, quién es malo, pues es un poco difícil, pero el hacer un análisis más profundo, saber con quién te vas a asociar, preguntar por él, cómo se comporta en la sociedad, cómo se comporta familiarmente, es importante porque eso te puede dar unas bases para decidir este socio es bueno, este socio es malo. Es que tenemos socios muy amplios, pero también tenemos socios muy tacaños, ¿cierto? Y que en la mayoría de veces queremos que la sociedad surja, crezca, le queremos seguir invirtiendo, pero llega el socio que dice, no, yo no invierto más, o no, no quiero invertir más. Entonces frenan la inversión, frenan el crecimiento del modelo de negocio. Y yo lo he vivido en mis empresas de abogados. He tenido socios que efectivamente son tacaños, son amarrados, no le creen al modelo de negocio, o si le creen, no quieren invertir más y lo único que quieren es sacarle y sacarle al modelo de negocio, pero no quieren invertir más. Cuando pues yo sé que los negocios llegarán un momento en que se estancan o paran o deciden objetivamente no invertamos más, pero un modelo en crecimiento pues siempre va a requerir una mejora y una reinversión de capital de ambos socios. Entonces hay que conocer esos tipos de socios, porque hay socios que no ayudan al crecimiento y lo único que hacen es que se convierten en socios conflictivos y que no ayudan a crecer. Y realmente uno en un modelo de negocio, pues ¿quién no quiere crecer? Si tú eres un barbero, inicias con una barbería, ¿por qué no piensas en que vas a tener un modelo de negocio, una sociedad y posteriormente varios establecimientos de comercio, varias sociedades dedicadas al tema de belleza o incluso crecer y adicionarle a la barbería otros servicios que tengan que ver con la belleza, pero no exactamente con la barbería? Pero para eso se requiere una inversión y que los socios estén de acuerdo y tengan esa voluntad de seguir reinvirtiendo. Pero aquí hay una gran recomendación. Cuando se asocien, por favor, nunca tengan la sociedad 50-50. Cuando se asocien, No nunca tengan un 50-50. socio con un 50% y usted con el otro 50%, porque ¿Por qué? entonces se pierde la capacidad de tomar decisiones. Porque si tú dices, Cristian, vamos a hacer esta inversión porque esto va a beneficiar el modelo de negocio, va a traer mayores clientes y mayores utilidades, pero el otro socio dice, no, no me interesa. Entonces, ¿qué haces, John? No lo puedes ejecutar. No puedes llevar a cabo esa reinversión, esa nueva mejora de tu negocio, porque es que necesitas el acompañamiento y el voto positivo de ese otro socio. Por eso la gran recomendación es siempre
quien tenga el control del negocio deba tener mayor participación accionaria en ese modelo de negocio, para así tener la capacidad de voto al momento de tomar una decisión en favor o en contra de la sociedad. Digámoslo de esta manera, doble ingreso. Vas a tener el ingreso por tu trabajo y además el ingreso de la utilidad. Perfecto, que ese es el que yo tengo. Tú eres eso, exactamente. Tú eres socio, recibes utilidades, pero además recibes un porcentaje de participación por todos los servicios que tú realizas. Cristian, entonces, ¿cuántos tipos de socios tenemos pues, como más reconocidos y cuál recomiendas? John, bueno, como te decía hace un momento, pues recomendar un socio es difícil, saber cómo se comporta un socio es difícil, solamente en la operación es que uno los conoce, ¿cierto? Eso es como cuando uno se casa, solo conoce a esa persona realmente cuando se divorcia, cuando se va a divorciar, dice el dicho, Eso ¿sí? dice. Pero en las sociedades es muy importante dejar claras las reglas del juego. Por eso cuando uno crea una sociedad, constituye una sociedad, hay que dejar claro cuál es la participación de ese socio. Es un socio capitalista, es un socio intelectual, es un socio de trabajo, ¿cierto? Y cuál es su participación accionaria, porque cada que tome una decisión esa sociedad, pues esa decisión deberá someter a votación las decisiones que se tomen. Y es allí donde uno se encuentra el socio que le gusta crecer como el socio que no le gusta crecer, el socio activo como el socio pasivo. Entonces tenemos socios que pueden ser capitalistas o inversionistas, socios que tienen las ideas, que generan el modelo de negocio, socios de intelectualidad o socios de trabajo, o incluso yo puedo ser un socio capitalista pero a su vez un socio de trabajo. ¿Por qué? Sí. Porque no solamente estoy poniendo capital, sino que también estoy poniendo trabajo, ¿cierto? En ese orden de ideas, un socio puede tener la condición de socio capitalista, pero además de ser un colaborador o un socio en participación para recibir utilidades y recibir una participación por ese servicio que realiza. ¿Qué se recomienda? No, yo creo que lo que recomiendo, John, es realmente saber qué tipo de socio necesito. Necesito un socio capitalista. Cuando yo tengo un socio capitalista, eso me permite a mí tener un músculo financiero para desarrollar mejor mi modelo de negocio o crecer mi modelo de negocio. Pero por decir, cuando yo pongo un socio capitalista, ese socio capitalista no puede tener más del 50% del negocio. No, puede tener el porcentaje que quiera, no se recomienda. No se recomienda porque pues si yo soy el de la idea y sé cómo se maneja, pues la idea es tú que eres él no ese tenga so- su decisión. Si tú eres ese socio gestor, tú eres el dueño de esa idea, de ese modelo de negocio, pues la idea no es que el socio capitalista se convierta en el dueño de la sociedad, porque entonces el día que tú ya no le sirvas a la sociedad, él fácilmente te puede sacar de la sociedad, con una dilución de acciones, por ejemplo, ¿cierto? Entonces es muy importante mantener allí un equilibrio. Sí. Pero lo más recomendable es que nunca lleguen a tener el 50% y 50%. Si tú eres el de la idea, el que trabaja, el que consigue los clientes, pues ese capitalista pues no es bueno que tenga más del 50% porque entonces se va a volver casi que el controlante de la sociedad. Sí. Y eso a ti como el socio de trabajo, el socio gestor de la idea, pues no te conviene. Importante tener un socio capitalista para que ayude a que el modelo de negocio se potencie, crezca más, que incluso pues ayude a tomar decisiones, o si es del caso, pues que simplemente conseguir quien te haga un préstamo y tú retornes ese capital, pagues esa deuda. Y es ahí donde yo digo y tomo una decisión y digo, necesito un socio capitalista porque necesito crecer en el modelo de negocio. O simplemente me acerco al sector financiero y les digo, necesito un préstamo, présteme X cantidad de dinero y entonces así tú ya no necesitas un socio capitalista. El socio capitalista Puede pues, ser el banco, pues, mejor. digamos que no se convierte en un socio, pero te facilita los recursos para que el modelo de negocio pueda crecer. Sí. ¿Qué pasa con el banco? Pues si el modelo de negocio no da, no rinde, pues tú quedas con una deuda. Mientras que cuando tienes un socio capitalista, él está arriesgando el capital que está invirtiendo en la sociedad. Si la sociedad no da
como modelo de negocio, pues el socio capitalista posiblemente pierda y es allí donde se vuelve un capital de riesgo. Esa inversión se vuelve una inversión de riesgo. Por eso cuando uno es un socio capitalista, pues también tiene que conocer dónde es que va a ingresar ese dinero, dónde es que va a invertir su dinero y ahí es donde uno empieza a catalogar qué riesgo tiene esa inversión. Sí. Listo, Cristian, ya hemos tocado unos puntos muy importantes y ya para ir cerrando, quisiera saber un poco más de tu vida. ¿Tienes algún hobby y qué representa para ti? Bueno, yo creo que yo tengo dos hobbies, ¿cierto? Y es uno, montar en moto, dos, volar drones. Me encanta la tecnología y la innovación. Y eso genera en mí, no sé, esparcimiento, me saca de lo cotidiano, de lo laboral y de lo profesional. ¿Crees que es necesario hacer un hobby parte de la vida? Sí, completamente, porque eso saca tu mente de tus preocupaciones, de tus responsabilidades y realmente te distrae, lo que genera un equilibrio emocional e incluso físico a ti. Exactamente. Comparto su opinión. Bueno, damos por terminado un nuevo capítulo del Sillón de John. Recuerden encontrarnos en nuestras redes sociales, el Sillón de John en TikTok, el Sillón de John en YouTube, John Ospina Barbero en Instagram y también se pueden comunicar directamente con Christian Lawyer Company, que les va a pasar la información para recibir una asesoría. Gracias, John. Quienes deseen una asesoría en todo el tema corporativo, empresarial y cómo crecer en su modelo de negocio, nos pueden contactar al 320-666-2007 o nos pueden contactar por nuestro perfil de Instagram, Abogados Lawyer Company. Estamos ubicados en Ciudadela Complex, en el Mall Llano Grande. Así que ya saben cómo contactarnos. Nos vemos en un próximo capítulo.